Estamos entonces en la materia de Hechos 29, capacitación práctica para facilitar movimientos de plantación de iglesias con oralidad en campos olvidados, y estamos en la lección número 10, que se refiere al tema de una guía para una caminata de oración. Recién justamente el pastor hablaba dentro del plan maestro como uno de los 6 componentes de el tema de la oración, ¿sí? Y una forma práctica de poner en marcha este tema de la oración, el autor nos aconseja utilizar las caminatas de oración en la comunidad o grupo de enfoque donde nosotros queremos plantar iglesias. Así que vamos a pensar en este momento en una guía para una caminata de oración en el lugar donde queremos plantar iglesias. Esta guía se enfoca en 5 peticiones distintas para orar mientras caminamos a través de la comunidad que queremos alcanzar. Esta guía sugiere 5 tipos de lugares donde ir a orar en la comunidad que queremos alcanzar. Entonces el autor va a utilizar las 2 manos, ¿sí? Nuestros 10 dedos, para a través de la mano derecha recordar las 5 peticiones por las cuales vamos a orar, y la mano izquierda con 5 lugares donde nosotros podemos ir a orar en la comunidad donde queremos alcanzar. Entonces, los 5 motivos de oración, la mano derecha, ¿sí? Nos presenta 5 motivos de oración específicos por los cuales nosotros podemos orar en la comunidad donde queremos plantar. En primer lugar, el primer motivo es por cielos abiertos. Dice la palabra de Dios en Isaías 64:1, si rasgaras los cielos y descendieras y ante tu presencia se derritieran los montes. La idea de que Dios puede evidentemente abrir el espacio de esa comunidad para que esa comunidad pueda ser bendecida, y una oración específica para que cuando nosotros salgamos a hacer la tarea evangelística encontremos que Dios ha obrado una apertura en el corazón de la gente. Siempre hemos hablado en todas las materias y en todas las clases de que el que primero está trabajando en una comunidad no alcanzada es Dios, es su Espíritu Santo. Él está ahí trabajando mucho antes que nosotros lleguemos, y justamente cuando nosotros desembarcamos con nuestro cuerpo humano para trabajar en ese lugar, una de las peticiones que debemos realizar es que encontremos cielos abiertos, que las personas estén dispuestas a recibir la palabra de Dios, que encontremos gente dispuesta a abrir sus hogares, distintas señales que nos demuestran que Dios ha preparado ese lugar para que nosotros podamos llevar el Evangelio. El segundo dedo tiene que ver con corazones abiertos, ¿sí? Dice la palabra de Dios, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Buscamos que Dios nos permita encontrar los corazones que Él ya ha abierto para escuchar su palabra. Muchos testimonios de misioneros que han ido a lugares no alcanzados muestran con claridad que Dios ya había preparado a las personas para recibir el Evangelio, que Dios ya había hecho la obra en las personas y tener su corazón abierto a alguien que iba a venir a traerle este mensaje de salvación. Por lo tanto, esta necesidad de que ellos puedan invocar el nombre del Señor y conocerlo para ser salvo, se concretaba el trabajo de Dios en abrir esos corazones y en que llegue un obrero o un misionero a dar la palabra que ellos estaban esperando. Por eso este es otro de los motivos que mientras caminamos por la comunidad tenemos que ir orando para que Dios vaya abriendo corazones que estén dispuestos a recibir el mensaje que vamos a compartir. El tercer motivo
es de hogares abiertos, ¿sí? En la primera iglesia encontramos el hecho de que los cristianos perseveraban unánimes cada día en el templo. Este es el templo de los judíos, que por ser un lugar público permitía a los cristianos reunirse en distintos espacios públicos, y también partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por lo tanto, tenemos aquí el hogar como instrumento donde Dios puede empezar a plantar su iglesia. Hemos hablado ya en otro capítulo de este manual claramente acerca de que el autor nos anima a abrir iglesias en las casas, ¿sí? A no estar insumiendo recursos económicos en edificios, en estructuras, sino llevar la iglesia de Cristo a abrirse en las casas de las personas, de los cristianos, y por eso una oración específica es que Dios vaya preparando esos hogares que van a estar abiertos a recibir la palabra de Dios y a hacer el lugar físico donde van a funcionar las iglesias que vamos a plantar. En cuarto lugar, caminos abiertos. Dice la palabra de Dios: vos que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí el autor nos anima a ver que dentro de la comunidad nosotros podemos ir encontrando caminos abiertos para iniciar un movimiento de plantación. Recuerden que no estamos pensando en plantar solo una iglesia, sino que estamos pensando en plantar un movimiento donde las iglesias autóctonas aprendan desde un primer momento, ¿sí?, a volverse iglesias multiplicadoras, o sea, iglesias que plantan. O sea que una iglesia plantada en una casa va a crecer hasta un determinado número y después va a plantar una nueva iglesia en otra casa. Y esto requiere de caminos que Dios prepare para que dentro de la comunidad nosotros podamos ir realizando este movimiento con la ayuda de Dios. Y el último de los motivos de oración es por manos abiertas. Dice la palabra de Dios: y yendo predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí el autor piensa en cosas que nosotros podemos, a través de la guía del Señor, descubrir que podemos hacer en esa comunidad. Por eso usa la expresión de manos abiertas. La caminata de oración, el ir caminando por la comunidad, el ver las personas, ver los lugares, puede empezar a mostrarnos cosas que nosotros podemos hacer por esa comunidad. Y justamente el ejemplo, el servir, el trabajar, el solucionar situaciones, es el primer testimonio que nosotros podemos dar en un lugar donde vamos a servir. No solo llevamos el Evangelio, sino que llevamos nuestra actitud de servicio para ayudar a cambiar esa comunidad. Por lo tanto, tenemos que ir orando desde el primer día por oportunidades de servicio en la comunidad donde estamos. De hecho, en la mayoría de los lugares no alcanzados, donde nosotros queremos plantar una nueva iglesia, la forma de entrar en una comunidad está relacionada con el servicio. Hace poquito escuchábamos a un obrero que está en Guinea-Bissau compartiendo cómo él, a través de su servicio de enfermero de la salud, ¿sí?, llegaba a conectar con la comunidad que quería alcanzar. Otro que nos compartía cómo él hacía pozos de agua en las aldeas para conectar con la necesidad mayor que esas aldeas tenían. Otro que hablaba acerca de la alfabetización, de cómo ayudar a esa gente a ir aprendiendo todo lo que es su idioma y usar materiales donde él iba enseñando de la palabra de Dios para alfabetizar, pero a la vez estaba enseñando historias de la palabra de Dios. Por lo tanto, son todos ejemplos
de cosas que el obrero puede hacer en la comunidad y que lo conectan con la necesidad de ese lugar. Este debe ser otro de los motivos que nos lleve a estar orando por qué cosas prácticas nosotros podemos hacer que nos conecten para solucionar necesidades de la comunidad que queremos alcanzar. Y en segundo lugar, los lugares, 5 lugares, la mano izquierda habla de 5 lugares en los que nosotros podemos orar, ¿sí? El primero son los lugares de gobierno del lugar donde estamos. Puede ser el lugar de gobierno, puede ser la municipalidad, puede ser el lugar donde se ejerce la intendencia de ese pueblo, ¿sí? Los lugares que gobiernan esa comunidad son lugares por los cuales nosotros podemos orar. Dice la palabra de Dios, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le habla acerca de esta necesidad de estar orando por aquellos que tienen autoridad en el lugar donde nosotros queremos trabajar, para que ahí también Dios esté obrando de una manera especial. También por los lugares de educación. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. Entonces, entendemos que los lugares de educación son los lugares donde los niños se están formando, más allá de que esta educación pueda ser formal o informal. En una tribu también hay lugares de educación, la educación generalmente se realiza de forma informal, pero en esos lugares se va generando la enseñanza, la cultura, los valores de esa comunidad, por lo tanto son lugares por los cuales debemos estar orando, para que Dios esté trabajando en esos lugares, para que nos permita conectarnos con esos lugares, para ver si nosotros podemos transmitir enseñanza de la palabra de Dios en esos lugares, ¿sí? O bien influenciar a los que están educando en ese lugar para que los valores de la palabra de Dios puedan tener lugar en la comunidad. Otro lugar para orar son los lugares de comercio, ¿sí? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tienen ahora, pues Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Los lugares de comercio son lugares donde evidentemente se desarrolla mucha de la economía, a veces formal y a veces informal, dentro de las comunidades, ¿sí? Y es un lugar donde evidentemente Dios también quiere hacer una base, es un lugar donde Dios quiere alcanzar personas. Muchas veces las economías de los pueblos son justamente lo que permite que ese pueblo siga viviendo y existiendo. Por lo tanto, son lugares claves en los cuales Dios puede obrar y Dios nos puede ayudar a que justamente esos lugares de comercio se transformen en lugares que empiecen a funcionar basados en la palabra de Dios. Tengamos en cuenta que los lugares de comercio pueden tener 2 finalidades distintas. Hay lugares de comercio que justamente lo que fomentan es el mal, ¿sí? Fomentan cosas que dañan a la comunidad, fomentan valores que en el largo plazo le hacen daño a todos los integrantes de la comunidad. Por supuesto que como esto está cegado por el enemigo ante los ojos de las personas, no lo ven, pero estos lugares deben ser también transformados para que los comerciantes, los dueños de negocio, pasen a ser personas que utilicen esos lugares comerciales de acuerdo a la forma en que Dios quiere que funcionen, que puedan cerrar aquellos lugares que realmente están utilizando lugares de comercio para generar cosas que dañan a la comunidad, y esto solamente puede ser a través de que Dios transforme la vida de la persona, de ese comerciante o ese dueño o esa persona que tiene una empresa o un comercio. Por lo tanto, aquí también tenemos que centrar la oración. Por supuesto, los lugares religiosos, ¿sí? La Biblia dice que amemos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra fuerza, y evidentemente la oración por los lugares religiosos donde no se ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, son espacios especiales donde tenemos que orar para que las personas que están en esos lugares religiosos puedan conocer al verdadero Dios. Otro de los aspectos claves, lugares claves donde debemos orar.
Lugares de reunión pública, ¿sí? Ya no soy extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios nos llama, ¿sí?, como miembros de esta nueva familia, a llevar el Evangelio en aquellos lugares donde la gente se reúne. Y nosotros necesitamos orar por estos lugares para que se transformen en espacios donde la palabra de Dios esté presente. Hace unos encuentros atrás un pastor comentaba cómo ellos habían abierto una iglesia en un local de un shopping en una ciudad, ¿sí? Y la gente entraba a ver qué era eso y ahí podían sentarse a tomar un café y a descubrir que ese era un lugar donde se le iba a hablar de Dios, ¿sí?, y de su relación con Dios. Por lo tanto, los lugares de reunión pública son lugares por los cuales tenemos que orar para que puedan también transformarse en espacios donde la palabra de Dios esté presente. Por lo tanto, aquí tenemos con claridad 5 lugares para orar y también 5 motivos de oración que nosotros podemos desarrollar en estas caminatas de oración por la comunidad que queremos alcanzar. Ahora el autor nos da indicaciones prácticas antes, durante y después de la caminata, ¿sí? En primer lugar, dice, antes de la caminata complete el mapeo que hablamos en la lección número 6. Por eso recién yo les decía que de la lección 5 en adelante vayan haciendo todas las tareas una por una para que ustedes puedan avanzar diligentes en esta materia. Aquí, por ejemplo, para esta caminata es esencial haber terminado el mapeo que el autor nos sugería en la lección 6. Esto significa conocer los datos de la demografía del grupo. Desde el principio nos permite evaluar luego si una comunidad ha cambiado. Por lo tanto, si hemos podido identificar los lugares de fortalezas espirituales en ese lugar, una vez que empecemos a caminar y a orar, nosotros vamos a poder identificar los cambios que hay en esa comunidad y señalarlos en ese mapa que hemos preparado justamente para ver el avance del Evangelio en el grupo de enfoque en el que estamos trabajando. Durante la caminata, aquí hay algunos consejos prácticos del autor en cuanto a armar grupos de 2 a 4 personas, no más grandes, porque esto llamaría de alguna manera la atención, y la idea es no perder el objetivo de poder orar y caminar por esa comunidad. Las primeras oraciones deberían ser alabanzas al Señor porque nos está permitiendo entrar en esta comunidad y ser herramientas en sus manos para alcanzar esta comunidad. Es importante que por lo menos 2 personas se queden y no salgan a la caminata para cubrir en oración a los que van a salir a la caminata. Tengamos en cuenta que muchas veces esto significa entrar en terreno enemigo y es necesario cubrir a los que van a ir a esa caminata con oración. Por lo tanto, desde antes de salir y hasta que vuelvan las personas, es bueno que por lo menos 2 personas o 2 o 3 personas estén en un lugar cubriendo en oración a las personas que van a salir. En esta caminata hay que pedirle a Dios que nos vaya mostrando dónde están las fortalezas, donde el enemigo está haciendo lugar, para que Dios empiece a obrar en ese lugar y pueda derribar estas fortalezas. Estar alerta durante la caminata, porque los miembros deben cuidarse unos a otros, sabiendo que pueden suceder cosas o eventos en esta caminata donde el enemigo permita dificultades u obstáculos. Por lo tanto, es importante estar atento a esto, no ir haciendo esta caminata como si fuera un juego, ¿sí?, tampoco haciéndola como si fuera un funeral, ¿sí?, pero sí es importante que encontremos el equilibrio de que estamos entrando a buscar las almas perdidas, que esto al enemigo no le gusta y que debemos cuidarnos como equipo al realizar esta tarea. El autor también nos aconseja de que no estemos gritando nuestras oraciones, sino que estemos orando silenciosamente. Muchas veces una persona empieza a utilizar la oración de una manera pública y de manera fuerte para que la gente lo vea, ¿sí? No es el objetivo de la caminata estar despertando la curiosidad de la gente, sino justamente estar pidiendo el obrar de Dios sobre esa comunidad. Por lo tanto, no es necesario
que gritemos, que llamemos la atención, sino que en cada lugar por el que vayamos caminando podamos estar orando silenciosamente por las personas, por todos los motivos que hemos nombrado recién y en los lugares que hemos nombrado recién. También el autor aconseja no llevar pluma y papel, porque esto de escribir cosas en público en algunas comunidades puede ser mal visto, ¿sí? Puede atraer una atención no deseada del grupo, el lugar o la comunidad pueden entender que usted está investigando o tratando de llevar información valiosa de la comunidad con algún motivo que ellos no saben cuál es, así que es una práctica que no se aconseja cuando hacemos este tipo de caminata, ¿sí? Pídale a Dios que le traiga a la mente las escrituras específicas o peticiones específicas para las personas que usted ve, ¿sí? Usted se va a encontrar con personas en esta caminata, de hecho más de uno lo va a parar y va a querer saber qué es lo que usted está haciendo en su barrio o en su comunidad caminando, por lo tanto hay que estar preparado con la petición al Señor de que Él nos traiga ya sea palabras específicas de su palabra o peticiones específicas por las personas, hogares o lugares que vamos encontrando en la caminata. No se niegue a hablar con personas si la oportunidad se da. Dios le puede traer una persona de paz durante la caminata, o sea, Dios nos puede ya en esta caminata de oración presentar lo que llamamos citas divinas, espacios que Dios ha preparado, como fue, por ejemplo, Jesús y la mujer samaritana, Jesús y Nicodemo, Jesús y el paralítico de Betesda. Ya había Dios preparado situaciones para que Jesús las aproveche, y también cuando nosotros salgamos a bendecir a esta comunidad, Dios puede tener ya listas personas de paz que nos inviten a su casa, que nos inviten a hablar con ellos, que quieran saber lo que estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos que estar listos para poder hablar con ellos, y si hace falta y se da la oportunidad, porque vemos que el terreno ya está preparado, estar listos para presentar el Evangelio. Recuerde que el objetivo final es poder ganar esta comunidad para Cristo, y si Dios ya tiene personas preparadas por Él para escuchar el Evangelio durante esta caminata, quiere decir que Dios ya nos está dando la oportunidad de empezar a hacer el trabajo de evangelismo. Entonces, uno o dos miembros del grupo pueden quedarse con esta persona para presentarle el Evangelio, y el resto puede seguir haciendo la caminata de oración. Y ahí viene un poco el concepto de 4 personas, porque si sucede alguna situación donde Dios nos da una oportunidad, lo bueno es que 2 puedan quedarse con Él, siempre manteniendo el principio de salir de 2 en 2, como Jesús nos mandó para cuidarnos, ¿sí? Entonces 2 podrían quedarse a trabajar con la persona interesada y los otros continuar con la caminata para cumplir también con este objetivo de la caminata de oración. Y finalmente, después de la caminata, ¿sí? La idea es volver a un lugar físico, que puede ser un hogar, un local o el lugar que tenemos como base en la comunidad donde estamos trabajando, evaluar con tu equipo la experiencia de la caminata de oración, compartir juntos observaciones sobre la caminata, escribir los nombres de las personas que hemos conocido en esta caminata para empezar a orar específicamente por ellas. Justamente el miércoles pasado, en el encuentro de líderes y de pastores, nosotros vimos el tema de las 4 etapas del trabajo, y vimos ahí la etapa de sembrar, de regar, de cuidar y de cosechar. Si usted no vio ese material todavía, puede verlo, ya está disponible ahí en el canal de YouTube. Y ahí nosotros, justamente una de las cosas que vimos es la importancia de tener los nombres de las personas para poder empezar a orar insistentemente, diariamente, por esos nuevos discípulos que Dios nos está dando, ¿sí? Y finalmente, usted debe prepararse para recoger la cosecha en el lugar donde realizó la caminata. Esta es la oración de esperanza y de fe de aquel que ha sembrado, ha orado, ha regado, ha trabajado en ese lugar, ahora espera ver fruto. Por lo tanto, estas caminatas pueden realizarse continuamente mientras vamos trabajando en la comunidad de enfoque, deben ser parte del trabajo que realizamos continuamente, y
y seguramente va a ser una herramienta que Dios va a usar para ir abriendo campo en esta nueva comunidad. Resumen entonces de la caminata de oración: 5 motivos de oración: cielos abiertos, corazones abiertos, hogares abiertos, caminos abiertos y manos abiertas. Y 5 lugares de oración: gobierno, educación, comercio, religión y lugares públicos. Cerramos entonces esta lección número 10 con un pasaje de la palabra de Dios donde nos habla de la importancia de la oración, ¿sí?, relacionada con lo que Dios quiere hacer en una comunidad. Dice la palabra de Dios: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí mostramos con claridad la base bíblica, donde Dios habla de que Dios es poderoso para destruir las fortalezas espirituales que se instalan en una comunidad, ¿sí?, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando, cierra el versículo diciendo: estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra desobediencia sea perfecta. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Por lo tanto, aquí tenemos un versículo que nos muestra con claridad el argumento, el fundamento de por qué realizamos una caminata de oración. No hay una enseñanza en la Biblia que diga que tenemos que hacer una caminata de oración, pero sí vemos una clara instrucción de parte de la palabra de Dios de que nosotros tenemos en la oración una de las armas con las cuales podemos trabajar para plantar la iglesia, y esto nos invita a que, si vamos a hacer como el Señor Jesús, que recorría las aldeas, ¿sí?, evidentemente en este recorrido y en esta búsqueda de llevar el evangelio a las comunidades, la oración era una herramienta que acompañaba la vida, el ministerio de Jesús y de Pablo, y nosotros también debemos hacerlo así de una forma práctica. Por lo tanto, tenemos aquí el desafío en esta lección de trabajar en la caminata de oración. Y el resumen de esta lección para ustedes es que usted pueda escribir 2 o 3 cosas significativas